Bendito es Dios por medio del Espíritu Santo, porque cada vez se manifiesta en cada persona, en cada corazón dispuesto. Hoy el Espíritu Santo que mora aquí en la tierra nos quiere llevar a sumergirnos en la palabra. Nos quiere bautizar en el Espíritu, porque ese es el bautizo que puede hacernos ver la gloria de Dios. El bautizo del Espíritu, no del agua. Porque la carne, carne es. El Espíritu, Espíritu es. Lo de Dios es espiritual. Por lo consiguiente, lo vivamos, lo practiquemos espiritualmente. Amén. Es muy importante reconocer que la iglesia de Cristo tiene que vivir en el Espíritu, porque hay una palabra escrita que dice que caminamos por fe, no por vista. La fe es Jesucristo y Jesucristo no lo podemos ver físicamente, pero sí espiritualmente. Por eso tenemos que caminar por fe. Si camináramos por vista, quiere decir que estaríamos viendo a Jesús en cuerpo presente, pero no lo estamos viendo en cuerpo presente. Por lo consiguiente, no vivimos por vista, vivimos por fe. Por eso vamos a creerle lo que el Espíritu Santo le quiere decir a su iglesia. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo del 16 al 26. Vamos a dar lectura a 10 versículos. Que sea el Espíritu Santo llevándonos para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos captar el mensaje, para que podamos entenderle, porque las Escrituras quedaron escritas para que le pudiéramos entender todo el mundo, de toda raza, de todo color, de todo linaje. Para eso quedó escrita la Biblia. No hay nada anormal escrito. Todo lo podemos entender, todo lo podemos practicar con la ayuda del Espíritu Santo. Vayamos al versículo 16 de Gálatas 5. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? El Espíritu y la naturaleza humana. Oigamos bien. Si nos damos cuenta, lo de Dios es espíritu y lo del hombre es humano, es carnal, es terrenal. Versículo 16, vamos a dar lectura. Usted sígame ahí también en donde se encuentra con su Biblia. Gálatas 5, 16 al 26. Dice el Espíritu Santo, porque a Él le vamos a dar toda la gloria. Amén. El espíritu y la naturaleza humana. Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida. Así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen, por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja si se dejan guiar por el Espíritu. Quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidades sexuales, impureza, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras parecidas. Ya les advertí, contra eso
Y ahora les vuelvo a decir lo mismo. Todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo se han crucificado a sí mismo con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarnos que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Vean cómo nos habla el Espíritu Santo. Nos está revelando en esta hora que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Hay una lucha en el Espíritu y la naturaleza humana. Es una guerra constante que estamos teniendo. Por eso el Espíritu Santo nos sirve para guiarnos y para aconsejarnos. Por eso es muy claro que dice el Espíritu Santo que dejemos dejar guiar nuestras vidas por Él. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Es la verdad misma, es Dios mismo. Si nos dejamos guiar por la verdad, por Dios, que es el Espíritu Santo aquí en la tierra, no vamos a hacer malas acciones. No vamos a hacer lo que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana nos pida. ¿Por qué? Porque vamos a ser guiados por el mismo Dios aquí en la tierra. Así se lo permitimos por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la verdad, o sea, por medio de la verdad. Ya que es claro que nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu. Eso siempre va a suceder cuando no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Siempre vamos a desear lo que está en contra del Espíritu. Es muy importante saber qué cosa es vivir en el Espíritu y qué cosa es vivir en la naturaleza humana. Ya que el Espíritu y la carne se oponen, ellos dos se oponen. O sea, cuando queremos portarnos bien, de repente entra el portarnos mal. Cuando nos portamos mal, de pronto viene el portarnos bien. O sea, es una lucha tremenda, una lucha bárbara que tenemos entre la carne y el Espíritu. Quizás a ti te esté pasando eso en este momento, quizás a mí me esté pasando eso en este momento, que cuando nos queremos portar derechitas, cuando queremos portarnos bien, entra el mal. Y cuando nos portamos mal, queremos dejar entrar el bien. Entonces es una lucha constante que vamos a tener. Por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y es por eso que a veces no podemos hacer el bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que se nos da la regalada gana, como decimos en nuestro país, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana, lo que se nos antoja hacer. Pero ¿qué pasa si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Vamos a ser libres de la ley, vamos a ser felices en todos los aspectos, ya que está muy claro que la naturaleza humana solo va a hacer cosas inmorales, cosas que están en contra del Espíritu, y nos da un listado de qué cosas hacen los que andan en la carne. Me gustaría darle lectura nuevamente, ¿sí? Esto es lo que hacen los que andan en las obras de la carne: inmoralidad sexual. Y eso trae una lista grande de qué cosas son los pecados sexuales: impureza, descontrol, idolatría. Todo esto que le estoy leyendo trae un enlistado grande cada cosa, Brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidia, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas a esta. Cada cosa que le fui mencionando trae su enlistado, trae su gran
su gran lista de cosas, ¿no? Entonces, está claro que eso es lo que practican los que andan en las obras de la carne. Por eso el Espíritu, ya les advertí contra eso y les vuelvo a decir lo mismo. Todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Porque el reino de Dios es espiritual. Recordemos que es espiritual y el reino de los cielos es físico. Pero aquí en la tierra estamos viviendo el reino de Dios y eso es espiritual. Entonces, todo el que practica esa lista de cosas no puede pertenecer al reino espiritual, al reino de Dios. No puede, definitivo que no puede, porque el Espíritu Santo nos lo está diciendo muy claramente, ¿sí? En cambio, dice el Espíritu, en cambio el Espíritu produce, miren qué produce el vivir en el Espíritu: amor en una persona, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. O sea, viviendo tú estas cosas, que cada cosa que te mencioné también trae su listado, ¿no? Si tú y yo vivimos estas cosas, o sea, si